Este es el cuarto episodio de la serie Aprender en Comunidad sobre comunidades de aprendizaje y práctica, CAPS, un proyecto que realizamos entre Diseño y Diáspora y Colaborabora, que cuenta para su desarrollo con el apoyo del programa Vitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Hoy entrevistamos a Cristian Figueroa y Elena Piacenza de Tejerredes. ¿Por qué elegiste esta comunidad, Ricardo? Pues porque Tejerredes llevan desde 2017 trabajando en esto de generar relaciones colaborativas con organizaciones y en contextos muy diversos. Me parece muy interesante cómo todo esto empezó siendo un proyecto más de Cristian y cómo ha ido evolucionando hacia ser un colectivo de personas profesionales y un laboratorio de proyectos con cada vez más amplia y más comunidad a su alrededor, ¿no? También es muy interesante como su forma de ser una red deslocalizada que ya prácticamente pues, desde los 2 últimos años que está en la pandemia ya casi funcionan al 100% online, y además me parece también que está muy bien cómo sistematizan y comparten todas sus metodologías de aprendizaje, ¿no? A partir de guías, fichas. Entonces también es otro ejemplo del que lo que nos cuenten hoy luego vamos a poder ir y encontrar un montón de información para poder replicar y copiar, ¿no? Como decíamos en el episodio anterior. Mi nombre es Ricardo Amasté. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, hola, soy Elena, soy uruguaya, mujer, madre, hija, abuela, formo parte del equipo Tejerredes, me apasiona todo lo que es la colaboración, mi propósito es ver un mundo más feliz y la forma y más unida, con menos individualismo, y la forma de conseguirlo ha sido juntándome con Cristian en Tejerredes y trabajando juntos. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Bueno, mira, estudié un montón de cosas, pero aunque parezca mentira, soy abogada. ¿Y tú, Cristian? Yo, bueno, contarles que soy de Chile, como recién estábamos hablando por ahí, arraigado aquí en Madrid un montón de tiempo por amor, como decimos, ¿vale? Feliz ahí con mi pareja que es gallega de Galicia, siempre le digo a la gente del sur de Latinoamérica. y aquí en Madrid ya muchos años, entretenido, ¿vale? Un amante de Latinoamérica. Para mí, entre Chile y Madrid hay un gran territorio, a veces físico, a veces cultural, a veces identitario, que es Latinoamérica. Y en realidad es lo que me gusta, ¿vale? Más allá si uno es chileno, madrileño, o si eres rolo de Bogotá, o si eres limeño, o eres de aquí o eres de allá. Esa como visión que tenemos en Latinoamérica de diferentes territorios, yo creo que una de las cosas que más me alimenta, y es donde en general en Tejerredes, que funcionamos como colectivo, donde está Elena, donde estoy yo y hay otra gente, es donde nos movemos, ¿vale? A veces tenemos proyectos de aquí, a veces proyectos de allá, y a veces los mezclamos. Y eso es lo más entretenido, que a veces estamos trabajando un proyecto en Sevilla y hay alguien de Uruguay, hay un chileno, hay un catalán y hay, qué sé yo, alguien de Venezuela, y hacemos un poco la historia y construimos la historia, que es lo bonito, ¿vale? No, yo soy ingeniero inicialmente, pero un ingeniero bien raro, porque a propósito de lo que hablábamos al principio, yo estudié en la Escuela de Ingeniería de una universidad que inicialmente se llamaba Universidad Técnica del Estado, que en la época posterior de Allende en Chile le cambiaron el nombre y le pusieron Universidad de Santiago de Chile. Y a mí me tocó entrar a la Escuela de Ingeniería
particular ingeniería industrial, también donde había una serie de personajes que se habían formado o habían interactuado con gente maravillosa que había estado en la época Allende en Chile, en torno a un proyecto, ya por ahí lo nombraste tú, CyberSyn. Y de ahí fue cuando me empecé a encontrar con el mundo de la sistémica y de cibernética, ¿vale? Por lo tanto, yo soy un ingeniero más bien en organizaciones con mirada sistémica y cibernética, que no es cibernética de ordenadores, ni computadores, ni de cables, sino de entender la comunicación a nivel de las personas, o en ese momento lo llamaban de los animales, no sé por qué. Pero bueno, y por ahí viene mi historia. Cristian también tiene luego como una pata como muy relacionada con el arte, ¿no? Con el teatro, que yo creo que ahí esa mezcla es también como interesante, ¿no? Soy ingeniero, como digo, pero entre medio he sido poeta. Yo siempre digo, yo trabajaba como ingeniero hasta alguna época, ¿no? Y siempre desarrollando redes y cosas que ya sigo haciendo, ¿vale? Pero en algún momento todos mis amigos eran como de arquitecto y de ahí al mundo del diseño del arte amplio, ¿vale? Yo me dedicaba a la poesía, etcétera, y el teatro me ha gustado mucho. Y parte de las investigaciones, creo, muy en esa lógica, ha sido meternos en líos como el teatro de los unidos, teatro social, e ir investigando desde ahí prácticas, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, que hay mucha práctica, mucho trabajo, y en Latinoamérica, y también mezclarlo con otras prácticas. Me acuerdo que en los inicios de TGR, gran parte de todo el contexto de investigación metodológica la fuimos a desarrollar en el mundo artístico, cultural, ¿vale? Países como Colombia, Ecuador, mismo Chile o en Argentina, en algunos lugares, aquí. Fue súper entretenido. A veces lo echo de menos. me gustaría estar más ahí de lo que estoy en otros lugares. ¿Qué es TGRedes? Va mutando. A mí me encanta escuchar a veces a Ricardo y leer todo lo que lanzan desde colaboradoras y el trabajo que hacen, porque yo creo que también nos sentimos identificados. Hoy día, Elena, ¿qué podríamos decir de TGR? ¿Colectivo? ¿Sus puntos suspensivos? Sí, un colectivo y un conjunto de personas soñadoras que tienen un propósito común, que trabajan juntas, que colaboran, que nos cuidamos, que abonamos heleros y ejecutamos proyectos y no sé qué más, Cris. Sí. Funcionamos, hay una base en una comunidad que nos sigue, ¿no? Algunos por newsletter, otros por Telegram, qué sé yo. Tratamos de animarla, la hemos tenido ahí un poco, pero para nosotros una parte importante en TGR es cada año, así como una cosa simbólica, en la escuela, le llamamos la escuela TGR de un año entero, y ahí hacemos toda una convocatoria bien entretenida de autogestión, caos, como le nombraba Ricardo, Mariana. Pero también con un poco de sistematización, ¿vale? Pero dejando mucho espacio a la creatividad, y la gente que participa ahí se autoselecciona, se autoelige y empieza de manera orgánica un viaje que nos empieza a conectar y es donde se genera el colectivo del equipo, ¿vale? Existe gente de la escuela, existe un equipo más pequeño y nosotros funcionamos desarrollando proyectos internos y de generar difusión de los temas que trabajamos, que después ya los vamos a ver. Pero por otro lado hacemos proyectos en el ámbito más, trabajamos a veces con organizaciones del sector público, privada, de lo más variopinto, ¿vale? Instituciones de la religión también, que ha sido divertido y ha sido algo interesante, que diga, vale, hay organizaciones, lo que buscamos es desarrollar proyectos con organizaciones que quieren hacer cambios interesantes, colocando el acento en el proceso o la incorporación de la colaboración como parte de su hacer, ¿vale? Porque a veces no están acostumbrados, y desde ahí nos vamos moviendo. Y funcionamos como un colectivo en Texas. En realidad somos una asociación. Existe un mecanismo de entrada y salida bastante abierto, que depende mucho de los que participan y forman parte de la escuela. Y el resto, lo que dice Elena, tratamos de cuidarnos un montón, como dice por ahí una persona que conocemos por un proyecto, abonarle mucho al eros, al amor, ¿vale? En este concepto, a propósito que hablamos de CyberSyn, Maturana, qué sé yo, dejar aparecer, de aceptar al otro como un legítimo otro, pero eso necesita mucho trabajo interno de equipo y personal. Y a veces nos hemos dado cuenta que más que trabajar proyectos y tal, porque ya estamos todo el día trabajando proyectos, dedicarle tiempo a mirarnos un poco y a cuidarnos y a tratar de entendernos. Porque ahí está la base cuando tenemos proyectos. Pero para ustedes también es una fuente de trabajo, o sea, ¿ustedes viven de los proyectos sí. Que cobran para TGRedes?
Bueno, efectivamente sí, tenemos proyectos que son pago, obviamente, que cobramos nuestros honorarios de alguna manera, pero también tenemos esos proyectos internos en donde dedicamos parte de nuestro tiempo para ejecutarlos y eso, digamos, es una donación de alguna manera de nuestro tiempo. Eh, por otra parte, cada uno de nosotros también tenemos actividades extra, algunos más, algunos menos, y entonces podemos decir de que sí, de que nosotros vivimos de Tejerredes en parte y en parte de nuestros propios ingresos, ¿no? No es todo, no sé, Cris, qué podrías decir, pero la situación de todos no es igual. Algunos, capaz, dedicamos más tiempo a tejer redes y bueno, eso es una consecuencia también económica, ¿no? Fíjate que una de las cosas, por ahí, Elena hablaba, tú los conoces, Ricardo, esta gente de NERI, tenemos un montón de gente conocida que hace cosas con ellos en diferentes espacios. Y algo que yo aprendí es que cuando tú desarrollas ya un ámbito más de trabajo, ¿vale? o profesional, etcétera, y quieres incorporar la colaboración, también tiene que ir incluido en el tema económico, ¿vale? Y justamente en estos modelos, de hecho venimos de una reunión, un tema que estamos avanzando bastante rápido en TGRE es tratar de ir a un modelo económico solidario, ¿vale? Porque efectivamente hay personas que participan de unos proyectos que a lo mejor son de pago, otros no, etcétera. Entonces estamos tratando ya de avanzar, ¿vale? Estamos dando los pasos. Les contaremos dentro de un año cómo funciona eso, pero en un modelo con un algoritmo y con una cosa, y que ese algoritmo tiene alguna parte objetiva de tiempo, dedicación, etcétera, pero tiene también un tema de valoración personal y grupal, ¿vale? Cómo nos involucramos, cuánto te involucras, etcétera. Y de un modelo en que, vale, si entran 100, bueno, sacamos 20 para los gastos de TGR, etcétera, o lo que sea, y los otros 80 repartirlo en un tema en que cada uno valore lo que ha aportado, etcétera, y no porque yo estoy en un proyecto y el otro no, si está más entretenido. Entonces estamos tratando de ir a un modelo mucho más distribuido en todos los sentidos. No es fácil, no es obvio, ¿vale? Lo estamos viendo en carne propia y por eso lo de cuidarnos mucho. De hecho, antes de entrar a veces a temas de tiempo y cosas, nos dedicamos a meditar un ratito. Tenemos ahí una persona dentro, dos personas dentro del equipo. Una se dedica a baños de bosque y otra se dedica directamente a temas de meditación y conexión energética, etcétera. Y nos hacemos nuestros looks de mirarnos para adentro antes de entrar a discutir temas que a veces podrías tú decir, vale, yo quiero agarrar más o dar menos o lo que sea, sino tratar de estar ahí en sintonía. Parte del modelo de decisión económica y lo vemos así. Entiendo que eso tiene que ver también mucho con el modelo como de gobernanza del equipo, ¿no? ¿Podéis contar un poco eso? También me interesa la idea de, claro, yo siempre he asociado Tejerredes a Cristian, pero entiendo que cada vez es menos, no es que sea menos Cristian, sino que es más gente, ¿no? Y cuando un proyecto que es como más personal se va hacia convertir en colectivo, ahí entiendo que también hay como un proceso, ¿no? Entonces, saber un poco cómo se está dando ese proceso y cómo os organizáis. Dale tú, yo después, yo remato temas ahí. Bueno, nosotros funcionamos en base a círculos. Tenemos el círculo de liderazgo y personas, empiezo por eso porque estoy de articuladora, el círculo de estrategia y metodología y el círculo de espacio y gestión y espacio. Gestión y espacio, ahí está. Cada círculo tiene su propio articulador y ese articulador es el que forma parte del círculo de articulación junto con otras dos personas que tienen una mirada externa y bueno, nos movemos con reuniones, cada uno tomamos decisiones desde los círculos y hay decisiones que involucran a todos, las ponemos en consideración. Tenemos una forma de estilo sociocrática de tomar decisiones, si hay resistencia o no, y siempre tratamos de contemplarnos todos. Y bueno, Cris, a ver, ¿qué otra cosa más? Hay algo interesante, que los círculos, en vez de funcionar como en la holocracia tradicional, los círculos nacieron como forma de reemplazar un poco la estructura del andamiaje del organigrama. Entonces hay un círculo para los temas comerciales, un círculo para la parte operativa 1, un círculo para la parte financiera y contable, etc.
Acá funcionan como engranajes de un reloj. Entonces, metodología ve todo el tratamiento de contenidos de un proyecto, de algo, ¿vale? Gestión y espacio se dedica a toda la parte de poner en práctica, poner en las plataformas, echar a andar algo, crear una web, etcétera, etcétera, etcétera. Metodología de generar, suponte, los procesos para que cómo va a ocurrir esto, cómo va a desarrollar. Y liderazgo y cuidado de las personas se dedica a toda la parte de echar a andar, facilitar algo, desarrollarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siempre se mezclan. Después después si quieren le mostramos un dibujito. Hay zonas grises, ¿vale? Entre metodología de espacio y cosas que hacemos. Yo me meto a veces en la web, y yo se mete en metodología, etcétera. Pero lo interesante es que si un círculo no se mueve, detiene al resto. Entonces, ahí lo que tratamos de mantener esta lógica en la colaboración, que vamos todos juntos, aunque vayamos lento, para llegar lejos. ¿Cuántos son? ¿Vale? Entonces, perdón por la pregunta simple, pero... En el equipo como 10. En el equipo como 10. Y después si suma la gente de la escuela que también se empieza a integrar, otros 15. Entonces, los de la escuela, ahora hemos aprendido, porque el año anterior lo involucramos en todo y se nos generaba un cacao, más o menos. Ahora como que los cuidamos mucho, están en la escuela y les replicamos todo lo que hacemos nosotros. Porque el día de mañana, la gente de la escuela, la idea es que vienen, ¿no? Entre paréntesis, la escuela es gratuita, ¿vale? Es una de las cosas que mantenemos gratuita. Participan de 3 grandes laboratorios, pero replicamos lo que nos pasa a nosotros en los proyectos, etcétera, pero a nivel de los laboratorios que uno dura un mes o un mes y medio, otros 4 meses, otros 3 meses, van como de hecho los laboratorios se llaman Minilab, a otro que le vamos a cambiar el nombre, Playlab, y otro el Gran Lab. Lo que hacemos en la escuela es replicar los círculos. Y de hecho, siempre les vamos metiendo caos, Ricardo y Mariana, a ustedes que les gusta esto. Les metemos caos y de repente empiezan a encontrar el orden, ¿vale? Pero empiezan a vivir la práctica, porque un poco lo que decía Elena, el colectivo, las personas que estamos alrededor de la escuela o del equipo TGRD, son personas que tienen sus otros ámbitos de acción. Lo que buscamos nosotros es un poco fortalecer eso que están haciendo para que vayan a hacer cambios en sus organizaciones, o como consultores, o como gestores culturales, o como... Hay de variopinto. Yo, entre paréntesis, en la escuela nunca le preguntamos a nadie ni dónde viene, qué estudió, ni qué trae, ni qué trae. Simplemente está la energía de querer participar y convencer a otros que quieres hacer piña, que quieres hacer grupo. La única restricción que colocamos cuando entran a la escuela es que tienen que ser mínimo 10, máximo 15, tienen que hacer un calendario de las actividades, les damos más o menos una orientación, vamos a ir a tales laboratorios, tales cosas, y después tienen que generar un decálogo de convivencia y gobernanza, ¿vale? Entonces hacen su decálogo, etc. Y se pasan un mes ahí conversando. Entonces, es súper interesante el fenómeno porque al final se forma... Pero no son 10 o 15 de la misma organización, son todos de diferentes organizaciones. No, de México, Colombia, claro. Venezuela, Argentina, sí. De todos lados. Y es interesante el fenómeno porque después ellos forman parte del equipo TGR que se replica un poco eso. Si tú nos preguntas hoy día, hay una en Marineles de Caracas, hay una de Uruguay, hay una persona en Santiago de Chile, hay uno que ahora se fue a Puerto Montt a vivir una vez al día, hay otra chica de Puerto Montt, ¿vale? Y todo sucede online, digamos. Todo online. Eso es algo que hemos ido definiendo. Y que de hecho, el tema de hacer cosas presenciales ya como que lo estamos, híbrida, ya lo estamos descartando porque nos genera problemas en el trabajo, la agenda, los proyectos y la cohesión del equipo. Los temas presenciales ya lo estamos dejando para que cada uno lo haga, no sé, yo aquí en Madrid, o si vengo aquí a Barcelona, y así van saliendo cositas y ya las vamos como separando. De hecho, tenemos que hacer un par de cosas híbridas ahora y ya nos remueve la agenda. Del tema territorial, hay veces que me acuerdo haber hablado contigo, Ricardo, el tema, o hay organizaciones que dicen, oye, nosotros nos dedicamos a trabajar en este metro cuadrado por mantener la cohesión. Bueno, en lo digital tú lo puedes mantener, pero tienes que llegar a un acuerdo, y yo creo que eso es una conversa que vamos a abrir dentro del equipo, porque hasta ahora con la pandemia y todo, era natural que todo fuera por internet. Nosotros hoy día tenemos casi el 100% de lo que hacemos en digital, pero ahora que empiezan a salir cosas presenciales, vamos a tener que empezar a tener cintura y a decir que sí, que no, cómo lo adaptamos. Así que nos invitan a trabajar o hacer algo. Entonces, la escuela, desde el principio, digamos que tiene un componente de autoorganización muy grande, ¿no? O sea, que es como esta idea de aprender haciendo también, o de maestro ignorante, o de comunidad de aprendizaje, ¿no? Sí. A mí me gustaría agregar algo que capaz Cris no dijo, que tiene que ver con la inscripción. En la escuela se inscriben de 100 para arriba y nosotros estamos pidiendo de que sean 15
personas las que van a hacer la escuela, o sea, se tienen que autoelegir. Y de esas 100 van a quedar las 10, las 15. Entonces, eso que lo llamábamos juegos colaborativos. El juego colaborativo del calamar, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Hay una selección de gente? No entiendo. Se autoselecciona. Sí, contadnos un poco de ese proceso que me parece muy interesante. Ay, es como el secreto de la... No se puede desvelar. No, lo contamos porque la gente que participa en la escuela, pero en el fondo... pero contarte cosas que pasan. Por ejemplo, este año nos pasó que llegó una persona diciendo, ¿por qué no son 17? El año pasado dijimos, vale, agreguen 2 más. Típico, que los 2 que agregaron no siguieron. ¿Vale? Y este año pasó lo mismo, con una persona que llegó como en un plan un poco así, no quiero usar la palabra, pero un poco macarra, así. Y efectivamente el grupo reconoce que al final lo que lo sostuvo, porque hubo ahí tensión, casi al final del proceso, porque hay una fecha de cierre. Bueno, yo quiero participar, voy a hablar con los etcétera. Y nosotros nos mantuvimos, porque nosotros nos dan ganas, por detrás estamos viendo todo esto, como tú dices, como si fuera un proceso, pero cuidando, no riendo, nada, cuidando. Entonces a veces dan ganas de entrar a tratar de ayudarle a resolver el conflicto, pero lo mejor que puede pasar, fíjate que ellos ya habían construido su decálogo de convivencia, y fue eso lo que los sostuvo. Además, no sé, 6, 7, 8 reuniones que habían tenido y donde este personaje o esta persona no habían estado, ¿vale? O había estado al principio pero no había hecho todo el recorrido. Entonces, al final de forma natural se va generando el grupo. ¿Y cuánto dura ese proceso, más o menos? Mira, nosotros siempre inauguramos el proceso el 1 de diciembre y cerramos la preinscripción el 15. Eso es amplio. Entonces, a los que se preinscriben les mandamos un mensajito diciendo, bueno, si quieres empezar ahora en realidad la escuela, métete a este link, a un chat, ¿vale? De Telegram. Y con los que están ahí tienes que resolver un par de retos. El resto, y les decimos, pueden pedirnos una reunión por videoconferencia para resolver dudas de 15 minutos. Y nos vemos el 15 de enero cuando nos envíen esto. Y si no responden, no hacemos escuela. Así sí. Pero de los 100, ellos se autoorganizan y hacen unos grupos y aparecen. Generalmente, sino lo que dice Elena, se inscriben poco más de 100, pero cuando llegan a Telegram llegan la mitad. Y de esa mitad, más o menos la mitad queda activa hasta que se autoseleccionan los 15. ¿Por qué 15? Porque la escuela tiene un valor económico. Nosotros la hemos valorizado y vale, y esto es como entregar una beca al final, ¿vale? Es lo que te decía Elena, el tiempo que nosotros le damos a la escuela, al final no es un tiempo, sino que también tiene una valoración, que no es que nosotros después no estemos pidiendo que nos paguen por estar acompañando a la escuela, pero una persona más nos significa más trabajo y más esfuerzo, y 15 es un número más o menos redondito de trabajo y sobre todo en procesos digitales. Es decir, con plataformas digitales que llevamos todo esto, porque tú entenderás de hablarles de cuidado, de acercarse, conectarse. Desde aquí, bueno, hay que ser bastante fanático para esto. ¿Nos cuentan como un ejemplo de algo en que estuvieron trabajando en una organización y qué es lo que pasó? ¿Cómo fue el cambio? A ver, ¿cuál podríamos contarles, Elena? ¿Algún proceso? Por ahí tenemos algunos grabados. Fíjate, por ejemplo, ahora estamos en pleno proyecto. Voy a contar un proyecto en que estamos. Llega una organización del ámbito de la cultura en Latinoamérica, tiene su base en Chile, pero tiene bastante desarrollo. Dicen, queremos hacer una hackathon. Nosotros, bueno, ¿por qué no hacemos una hackathon colaborativa? Porque, Ricardo, no sé, Mariana, ustedes conocen las hackatones, que están muy bien, etcétera, pero apunta a competir, etcétera. Entonces, y en las hackatones es súper importante elegir los perfiles de los equipos que tú vas a armar para que desarrollen el reto, etcétera. Entonces empezamos a mezclar cosas. Le dijimos, ¿por qué no se autoselecciona la gente a esta hackathon? ¿Y por qué no construimos el reto? En vez de construir un reto específico, generamos una nube. Esto lo mezclamos con otro laboratorio que se llama el Gran Lab, que es un laboratorio más enfocado a temas de innovación social. ¿Y por qué no hacemos toda la construcción del desarrollo del reto de manera colaborativa entre todos, de manera orgánica, ¿vale? Y que los equipos se formen de acuerdo a sus perfiles, que ellos se observen, etcétera, etcétera. Entonces, se llama Creatón, lo puedes buscar por ahí. Está en pleno proceso de hecho, de difusión, ¿vale? Nos ha costado un poco que la gente se enganche porque estos modelos no es fácil, pero bueno, es la primera versión prototipo. Pero lo interesante del proyecto
es cambiar un poco la lógica de lo que entendemos por la hackathon y darle más autonomía a caos y que realmente tenga eso la hackathon y que no solamente sea un grupo de gente. Y la hackathon, esta Creathon busca, ¿te acuerdas, Ricardo, de este proyecto que estaba en el País Vasco, todavía está, hoy día se llama Conexión Improbables, Sí. de juntar creativo, mundo del diseño, etcétera, para ir a resolver retos de organizaciones, pero en el marco de lo que podría ser el concepto de otros proyectos que hemos estado haciendo, yo por ahí hablaba del mundo más ligado al tema religioso, que para nosotros fue como el Papa actual ya ahí, está en una cruzada importante de activar otros procesos organizacionales diferentes a los que se venían haciendo, ¿vale? No quiero entrar en detalle, porque tampoco nos vamos a meter en ese tema. Y hemos trabajado con alguna organización en incorporar prácticas, ¿vale?, que vayan en esa línea, ¿vale? Ahí estamos haciendo cosas bien entretenidas, bien interesante y bien retadora, ¿vale? Porque uno dice, al final, el ámbito religioso, ¿vale?, sobre todo en la Iglesia Católica, en muchos países de Occidente, como son los nuestros, siempre tuvieron una labor social, ¿vale?, que es con las cuales estamos más trabajando. Pero a la vez siempre fueron muy jerárquicos, ¿no?, en su manera de organizarse. Exacto, y aparte de lo jerárquico, está el tema, todos los problemas que han tenido, lo económico, sí, los abusos que hay, el rol de la mujer, bueno, para qué hablar de los 20.000 temas que hay. Entonces, hay todo un tema detrás, pero que necesita de esa mirada de red, de colaboración, de soltar el poder, de no sé qué, de no sé cuánto, etc. Entonces, ahí hay conversas también súper interesantes. También hemos estado haciendo cosas con unos amigos que ustedes entrevistaron hace poco, con José Ignacio y con Elisa. No sé, ahí cuéntale, Elena, que yo me paso aquí hablando y me largo yo. Estamos en ese proyecto. No, también quería contar el de Jalisco, pero sí, con José Ignacio y Elisa. Dale, contá el de Jalisco. Hicimos laboratorios, lo que les llamamos el mini lab, que de alguna manera se enseñan o se aprende o coaprende cohabilidades para colaborar justamente y articular, ¿no? Y de alguna manera ahí surgen ideas o iniciativas, proyectos en el cual trabajan. Cuando van preparando eso, van aprendiendo lo que es la colaboración en el mismo proceso, ¿no? Pero lo interesante de eso es que no quedó solamente con el Minilab, o sea, se terminó el Minilab y ahí, bueno, a ver cómo aprenden las personas a colaborar, sino que efectivamente se llevaron a cabo proyectos que habían nacido ahí y se hicieron. Había unos proyectos respecto a desaparecidos, por ejemplo, que eran muy crueles, digamos, de cosas, de situaciones por las que están pasando, y la verdad que siguieron y siguen hasta ahora. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Bueno, ellas nos contaban de que hay muchos desaparecidos ahí en Jalisco, y normalmente la persona que los atiende le generaba esa siempre duda de su palabra. Venía una madre a contar que su hijo había desaparecido y le decían que capaz se emborrachó, capaz está durmiendo por ahí, y no le hacían caso, digamos, de lo que la mujer desesperada estaba reclamando. Entonces ellos hicieron todo un protocolo de atención a las personas para que se sientan atendidas, para que de alguna manera puedan hacer un seguimiento. Y eso lo prepararon y la verdad que sí, que fue súper lindo de ver cómo nació y el resultado que da. Sí, es bonito eso porque fue un laboratorio, que es más temas de formación, ¿vale? Siempre gamificado, todo lo que tú quieras y prototipado. Entonces, justamente los proyectos que identificaron, y esto era con la Secretaría de Participación Ciudadana. De hecho, participó hasta la ministra en el lab. Eso es súper interesante, porque imagínate ahí en el País Vasco, Ricardo, aquí en Madrid, un consejero o una consejera participando en uno de los cursos que hacemos nosotros. Es como, entonces, por un lado, ves todos los problemas que tiene una localidad como esa, ¿vale? México, Latinoamérica, bueno, estos temas son del día a día. El otro día nos hablaban, creo, de una estadística de 10 desaparecidos diarios. Entonces, cuando toman temas de este tipo y buscan colaborativamente soluciones que para uno podría ser de forma natural, oye, busquemos y co-creemos el tema de cómo hacerlo y escuchemos a los que están al otro lado y a este lado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no es tan obvio. Es como, todos han visto que acaba de asumir un nuevo gobierno en Chile, con una mirada, obviamente, que va en estas líneas, ¿vale? Yo me sentía, el otro día, Ricardo y Mariana, Elena, yo me sentía así como en el discurso, que se me ponían los pelos de punta de Boris, decía, bueno, vamos a hacer un gobierno colaborativo con la ciudadanía y los problemas los tenemos que resolver juntos, ¿vale?
vamos a ir, a propósito de la frase, vamos a ir todos juntos para llegar lejos, aunque tengamos que ir lento, ¿de acuerdo? Pero no solo, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, tú ves el primer tema, hay problemas graves en el sur de Chile, hay un conflicto que se llama con los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí están instalados y hablando con todo el mundo. Entonces tú dices, realmente nuestro, cuando lo llevamos a las políticas públicas, ¿vale? Cuando lo llevamos al desarrollo empresarial, etcétera, esto tiene sentido. Ahora, hay que tener una lógica de ver los efectos que tiene esto en los resultados. Y que no el resultado de un gobierno anterior que de manera unidireccional o individualista decía, voy a generar estado de sitio en esta zona, voy a colocar a los militares y que vayan a controlar el tema. Cosa que en Latinoamérica no ha dado resultados. Miremos Colombia, miremos un montón de lugares que ha pasado eso. Entonces, cuando logramos entrar con estos pequeños discursos y estas cosas, es cuando tú dices, Mariana, a propósito de los efectos, vale, avanzamos en algo, hacemos algo, despertamos algo, generamos esa inquietud que es importante en las personas cuando queremos hacer micropasos para empezar a transformar nuestro entorno, nuestros propósitos, nuestras cosas que queremos movilizar, ¿vale? Y eso yo te diría, cuando tú nos preguntas qué nos mueve en TGRI, yo creo que esa es una de las cosas que nos mueve. A veces no lo sabemos y a veces nos lo enteramos en el camino, ¿vale? Como todo, a ustedes les pasa también en lo que desarrollan. Esta entrevista es parte de las listas España y Diseño, colectivos y cooperativas de diseñadores, aunque en este caso es más un colectivo transdisciplinar. Aprender en comunidad y diseño y educación. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Cristian y Elena proponen pasar de las hackatones a las creatones, y creatón es el modelo para cambiarle la lógica, dándole más caos y autonomía al evento. Me gustan estos ejemplos concretos porque al final en estas sutilezas de cómo adaptamos algunas maneras de hacer juntas se ve la diferencia. Me gusta mucho pasar de lo bien concreto de cómo se organiza un evento a pensar por qué vale la pena poner atención a estos detalles. ¿Cuáles son los principios que guían ese trabajo? ¿Qué pensás de esto, Richie? Sí, pues nosotras en Colaboradora también jugamos mucho como con el lenguaje, con cambiar como la forma que tenemos de llamar a las cosas, porque eso también nos permite como pensar en cómo cambiar esas cosas, ¿no? Y creo que también a veces como una especie de vida hacia adelante vamos como cambiando cosas a cosas que nosotras mismas hemos puesto nombre, ¿no? Creo que, por ejemplo, con esa idea de hackathon pasa un poco esto, ¿no? Cuando se empezaron a hacer los hackatones eran porque estaba dentro de la palabra esta idea de hackear, ¿no? Y de repente con la repetición de hackatones se han ido convirtiendo como en algo estandarizado, ¿no? Y ahora hay que hackear el hackathon, ¿no? Pues creo que todo el rato estamos como teniendo que buscar que cuando las cosas se empiezan a consolidar no se queden, o sea, está bien porque llegan a más gente y los modelos como que se generalizan y se empiezan a utilizar por más personas y salen como de los nichos especializados, pero a la vez como que pierden como frescura o se pueden convertir casi como en recetas, ¿no? Y creo que hay como que estar todo el rato como revisando eso, ¿no? Problematizándolo, porque no queremos recetas, queremos como guías que cada una pueda como apropiarse, ¿no? No hay como esto se tiene que hacer así, no puede ser de otra manera, sino que lo importante es que cada una pueda coger como la esencia de las cosas y llevársela a su terreno, ¿no? Y también por eso a veces está bien que cada una le ponga el nombre que ella quiera a su cosa, ¿no? Y que por eso también el juego de buscar nombres, ¿no? Pues como cuando tienes una hija, ¿no? Ponerle nombre es algo importante porque es tu hija y es la hija que tú quieres tener y el nombre que tú le quieres poner, ¿no? Entonces sí me parece importante esto de ir como hackeando lo hackeable y poniendo nombre a las cosas para apropiarnos de ellas. Sigamos escuchándolos. Pasa, yo los quiero a ustedes en mi organización. Yo trabajo en el Ministerio del Interior en Finlandia, que es una organización muy jerárquica. Y cuando leía las cosas de ustedes, que entre paréntesis estuve traduciendo al finlandés hoy a la tarde para mostrarle algunas cosas a mis compañeros, me pareció genial. Las cosas que tenían.
Una pregunta. Ustedes mencionan mucho lo lúdico. ¿Qué es lo lúdico de este trabajo? ¿O cómo aparece lo lúdico? Para ponerlo en blanco y negro, mira, para ponerlo en blanco y negro, a ver, el aprendizaje entra por el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es el que aprende, y hay miles de ejemplos de aprender a andar en bicicleta. Entonces, y lo digital te separa mucho de eso a veces, ¿vale? Y de hecho hemos tratado de ir encontrando plataformas que nos ayuden un poco a los procesos, etcétera. Pero efectivamente, si esto no pasa por el cuerpo, poco funciona. Entonces, para que el cuerpo se mueva, tenemos que meter la lúdica. Bailemos, movámonos, interactuemos, creemos desde otra lógica y que, a ver, no es nada nuevo lo que estamos haciendo. Mucho, Ricardo, por eso preguntaba por lo que yo hacía de teatro de lo oprimido, porque fue una de las bases de la investigación que hubo detrás de TGR. Pero incorporar, Mariana, en el fondo, la lúdica, usarla para incentivar que nos movamos desde otros ejes y no desde el eje que creemos que las cosas las vamos a resolver porque escribimos o decimos cosas. Y yo agregaría que lo lúdico también tiene que ver con lo divertido. Entonces, tratamos de que las personas la pasen bien, que se diviertan, que se entusiasmen con las actividades. Y bueno, y ahí inventamos y también nos formamos. El año pasado nos estuvimos formando en lo que era la técnica del teatro del sí, porque no es nomás proponer movimientos, bailar y así nomás, sino que es ir directo a lo que queremos lograr. Y hemos conseguido realmente unos resultados impresionantes desde lo que es la búsqueda del propósito, por ejemplo, hacerlo a través del cuerpo, es muchísimo más rápido que hacerlo a través de la mente. Entonces, sacar justamente eso de lo que tenemos adentro, de lo instintivo, de lo que a veces no sale con la cabeza, es genial, la verdad que es genial. Habláis mucho del propósito, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el propósito en vuestro trabajo y cuándo aparece, ¿no? A veces pienso como que el propósito parece que tendría que ser como algo que viene dado, ¿no? Que es lo que es como algo que tú tienes y por lo que acometes algo, pero claro, vosotros también habláis mucho del dejar aparecer, ¿no? Con lo cual el propósito puede ser algo que aparece durante o incluso al final del proceso, ¿no? ¿A qué llamáis propósito y dónde lo colocáis? Te lo voy a colocar como un ejemplo, Ricardo, que para mí fue, siempre lo cuento, fue un poco doloroso. El 2018 hubo un pequeño quiebre total en TGR, ¿vale? Y ahí que tú decías que yo soy fundador, etcétera, vale, me guardé una última llave que siempre tienes ahí. Y de ahí nace un poco la construcción de escuelas y hemos ido como desarrollando el equipo y fue desde otra lógica también, ¿vale? Y fue porque en ese momento perdimos la orientación del propósito, absolutamente. Mira, cacerrero, cuchillo, palo, es decir, ¿para qué te digo eso? ¿Vale? Y no me entienden. En cambio, ahora no es que seamos los Superman, Superwoman de propósito, pero fíjate que con este equipo venimos a, Elena, 3 años rumiando propósito, haciéndonos la pregunta, nos hacemos autotalleres, etc. Y en diciembre de este año, que lo deberíamos haber empezado en octubre porque recién lo estamos terminando, empezamos el proceso de planificación. Y generalmente conectamos el propósito primero con la planificación, ¿no? Es decir, que lo que se diga en términos del para qué o los valores o los qué hacemos, el dónde y con quiénes, conecte directamente en el rayado de cancha con lo que vamos a planificar. No que nos vayamos a planificar más allá o más acá. Mira, tengamos presente el propósito y de ahí planificar, ¿vale? Es como que tú rayas bien la cancha de cuál va a ser tu huerta y defines en el camino, vale, y este año qué semillas voy a poner, mira, y dentro de tu propósito está que esto sea colaborativo, que no sé qué, etcétera, etcétera. Fíjate que cuando tuvimos que construir el propósito o revisar el propósito para el proceso de planificación, un proceso que en organizaciones, pues, nosotros nos tardamos a veces 20 horas con una organización, un taller, 8, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos demoramos, Elena, en sacarlo? Fue súper rápido. Hora y media. Sí, en una sesión sola. Bueno. ¿Y por qué pasó eso? Aquí es muy importante, porque el propósito todo lo llevamos a integrar en nuestro sistema biológico. Al final, nosotros ponemos en grafos, puede ser un dibujo, puede ser una palabra, etcétera. Al final lo que queremos escribir que nos pone en común en ese rayado de cancha, en esa orientación hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando con un equipo vienes conversando mucho, que llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿y para qué estamos aquí? Para jugar a la pelota. Y todos sabemos que jugamos a la pelota, ¿vale? Y que funciona así, etcétera, etcétera. Entonces, fue súper bonito. Al revés, la planificación llevamos 3 meses. 3 meses trabajando toda la semana, ¿vale?
hasta instaurar los tiempos, todo esto para el modelo que les contamos al principio de avanzar a un modelo más económico, pero que todos sepamos qué proyecto estamos haciendo, dónde nos va a involucrar, qué tiempo, etc. Pero para llegar a eso, fíjate que la parte más difícil, que es el propósito, como la veníamos rumiando hace 2 o 3 años, salió como avión. No sé si con eso te contesto un poco el tema. Es decir, un equipo que colabora y anda bien, lo primero que tiene, hay 3 ingredientes que nuestro amigo, que en su tiempo, que ahora está medio en silencio, David Ugarte, le hablaba que una comunidad tiene 3 ingredientes base, como las 3 de la pizza. Tiene un propósito común, tiene un número de personas identificables y existe la fraternidad. Sí. Yo ahora que lo hemos desenrollado es, vale, sabemos a quiénes cuidamos y quién me cuida, ¿vale? Y con esas personas, la red conversacional, porque al final la organización es una red conversacional, cuando conversamos en común, tenemos ese propósito o establecemos una conversa donde respondemos en común ese para qué, ese cómo, ese qué, etcétera, etcétera. Entonces, en eso como que le hemos metido mucho tiempo dentro del equipo TGR. No te digo que tengamos todo resuelto, etcétera, pero que de alguna manera es fundamental para que una organización tenga buenas raíces, ¿vale? No sé si con eso te... Sí, sí. Y otra cosa que me parece como muy importante en TGRedes es cómo documentáis todo, ¿no? O sea, cómo está la metodología como compartida, ¿no? El relato que se crea a partir de ella, todos los esquemas, esa voluntad como de abrirlo y que pueda ser utilizado, ¿no? Entiendo que eso también es algo que lleva muchísimo trabajo, ¿no? Y los upgrades de las cosas. El año pasado, este año tenemos ahí un proyecto y estamos viendo las capacidades justamente para estamos con varios proyectos. TGR Play, que es un upgrade del libro y lo que teníamos por ahí, y donde le estamos colocando fichas. También Elena estuvo en un proyecto de las tecnologías sociales. Hemos hecho un trabajo bien bonito también ahí, de generar fichas abiertas y todo. ¿Esa guía ya existe, la del Play, o está confeccionándose? Porque en la web he visto ya una guía. Sí. Está el manual y tiene unos mapas que te van orientando. La idea ¿cuál era? El TGR Play. Que cualquier organización o cualquier persona pudiera plantear un proceso organizacional con un mapa, súper fácil de leer. Y el último mapa es un juego, que vamos a lanzar ahora, como el juego de la Oca, una especie de juego, pero tipo escuela. Estamos ahí terminando de cerrar el modelo. Y ahora lo que estamos haciendo es que el manual, que era algo que yo creo que teníamos ahí en TGR con mucho tiempo de intención, que fuera transmedial, ¿vale? Que una cosa que estuviera escrito y otra cosa que lo estamos alimentando con entrevistas tipo como esta de podcast, ¿vale? Para las temáticas. No les extrañe que lo invitemos un día a algún tema y un juego además, ¿vale? Y que el material esté abierto y de hecho, después de ustedes tenemos por ahí un trabajo donde estamos usando TGR Play como proceso, ¿vale? Y el primer mapa del TGR Play tiene que ver con la persona colaborativa. ¿Y qué dice? Oiga, cuídese, dedíquese a meditar, contraste sus realidades. El segundo mapa del Play tiene que ver con comunidades, ¿no? Y como esta entrevista está dentro del paquete de comunidades de aprendizaje, igual sí me gustaría que habléis un poco sobre cuáles son esos 3 momentos y las características, ¿no?, que componen esa idea de comunidad, ¿no? Así como muy por encima. En resumen, una comunidad la podemos asimilar a un helicóptero. ¿De qué tiene que ver esto con un helicóptero? ¿Vale? Entonces, por un lado, efectivamente, el helicóptero tiene 3 patas. El mapa, si después ustedes lo ponen por ahí, tiene 3 círculos, 3 temas claves, ¿vale? Y un cuarto, que es el equipo o los roles. Entonces, el primer mapa tiene que ver con las patas, las ruedas del helicóptero, ¿vale? Que era lo que hablábamos de David Ugarte. Si no existe una pata, la fraternidad o el cuidado de las personas, la otra pata, el propósito, y la otra pata, las personas que forman parte de la comunidad, que son identificables, que nos conectamos, que nos conocemos. Si una pata de esas falta, va a coger el helicóptero o la mesa. Y uno no puede estar dedicando mucho tiempo a una y otra, si no, la cosa no va a estar. El helicóptero va a quedar con una rueda floja, va a quedar ahí. La segunda parte del helicóptero tiene que ver con el fuselaje, el cuerpo. Entonces, el fuselaje, hablamos de que es importante, no es lo mismo, ¿vale? El cuerpo del helicóptero, no es lo mismo tener herramientas, mecanismos de gobernanza, etcétera, jerárquicos, que más colaborativos horizontales. Entonces, hablamos que el cuerpo del helicóptero tiene que ver con la red conversacional.
que se establece, ¿vale? Y la red conversacional, a nosotros, yo creo que el aporte que hacemos a TGR es ver las organizaciones como una red conversacional, que es el trabajo que trae previo de investigación maturada y un montón de gente. Entonces, tú puedes tener una red conversacional así. Hay gente que está esperando que le digan algo y otra gente que le quiere decir a los que están abajo cómo hacer sus cosas. Y hay cosas que se nivelan más horizontales, más verticales, etc. Entonces, para nosotros el segundo tema tiene que ver con el fuselaje del helicóptero, ¿vale? Lo que le da cuerpo, la gobernanza, etc. La tercera parte tiene que ver con las hélices, ¿vale? Y hay tres cosas que le dan equilibrio al final a una comunidad. El generar valor o relacional, valor social que le llamamos valor relacional, ¿vale? Es decir, mantener, no el valor social vale, yo genero valor social con mi comunidad, voy y hago obras para que la comunidad esté feliz, invierta en la escuela, no. Valor social relacional, interior de la organización y con mis pares hacia afuera, es decir, la intensidad de las relaciones, la generación de confianza, etcétera, el amor, la actividad de la fraternidad, etcétera. La segunda pata o la segunda hélice tiene que ver con el valor de conocimiento, ¿vale? El compartir, el innovar, el co-crear, etcétera, etcétera. Y el tercero, el valor de uso, que siempre genera ruido porque puede tener que ver con lo económico, el desarrollo del proyecto, con o sin fines de lucro, etcétera. Entonces, en este equilibrio, supongo que yo tengo mucho valor relacional, pero poco valor de conocimiento, el helicóptero va a andar dando tú. También hay que mantenerlo en equilibrio, como las pruebas para el aterrizaje, etcétera, etcétera. Y la tripulación que va dentro del helicóptero es el equipo. Y el equipo tiene una diversidad de roles, ¿vale? No voy a entrar en detalle. Entonces, el segundo mapa, el TGR Display, lo explicamos así, como si fuera un helicóptero con su tripulación y sus temas. Ahora, ¿qué elementos están en ese segundo mapa? Elementos puede que falten, puede que sobren, pero elementos clave que tú dices, tengo que activarlos o estarlos mirando al momento de ir de alguna manera desarrollando o traspasando una organización más este modelo, ¿vale? Un modelo más colaborativo, etc. O tener claro que si lo quiero mantener en un modelo jerárquico, también lo puedo mantener cultivando estas cosas, pero con un grado de colaboración. Y ustedes hablan de sistemas de articulación colaborativos. ¿Qué vendrían a ser? Osvaldo y la Sole, que son dos personas. Osvaldo está muy relacionado a propósito con el tema de Stafford Beer y todo este tema. Ellos por ahí, ustedes han escuchado, creo, Ricardo, que hemos hablado del concepto de Cleges. Pero sí, pero hoy no lo hemos sacado, Sí. lo tenía por aquí apuntado. Sí. Cuerpo, Que creo que también es un buen elemento articulador. sí. Son como 6 características que están en nuestra biología y que te ayudan al diseño organizacional. Entonces, toda esa frase, sistema de articulación de modelos colaborativos, o sistema de articulación humano, etcétera, definen mucho el sentido metodológico de lo que apuntamos con TGR, ¿vale? Articular conversaciones, la labor de la araña. Nosotros tenemos unos roles un poco zoológicos. Teje conversación, ¿vale? Conecta, ¿vale? Entonces, articularla, no le pusiéramos tejer porque si no puede sonar un poco más artesanal, pero articular ser un poco más, bueno, y articular esas conversaciones, ¿vale? Y no es lo mismo articularla centralizadamente, oye, Ricardo, Mariana, hagan esto, etcétera, que, oye, Ricardo, Mariana, tenemos este desafío, ¿cómo lo miramos? Etcétera. Ahí hay un cambio en la conversación. No, quería decir que también el articulador es el que cuida cómo están esas conversaciones, cómo están esas conexiones, porque hay veces que no nos damos cuenta y se están centralizando y queremos distribuirlas, y entonces es el que presta atención en eso justamente, ¿no? Y provoca conversaciones, conecta y genera la atención adecuada en la red. ¿Y cuál sería la diferencia con un mediador o un facilitador? Fíjate, buena pregunta, porque muchas veces se confunde y yo te diría que tienen muchas cosas muy parecidas, ¿vale? Y esto tiene que ver, yo te diría que el articulador, no voy a ir a las definiciones de mediador o facilitador, pero sí el articulador tiene la mirada de la red conversacional. El facilitador a veces se puede concentrar en el proceso, etc. Tener en la mirada la red conversacional a propósito del Cleges, estar viendo las tensiones que a veces tú no ves, pero que sí las sientes. Podría ser un facilitador que pone mucho cuerpo, mucha emoción, mucha empatía, etcétera. Sí, podría ser un mediador que también incorpora también. Al final es una mezcla de cosas. Para nosotros ese articulador, entre paréntesis, el articulador está muy en el cómo del propósito, cómo se desarrollan las cosas. Si tú tienes como valor la colaboración, la empatía, no sé, pues la reciprocidad,
el articulador o la articuladora va a cuidar que en la red conversacional esos valores que a veces pueden ser traducidos en emociones circulen en la conversación, porque la conversación es lenguaje con emoción. Entonces, la atención suficiente, porque tú podrías tener una conversa, ayer tenía aquí unos hilos, suponte que los hilos están así como en U, ¿no? No hay interés. Si está muy tenso se puede llegar a romper, ¿vale? Pero toda conversación necesita una atención suficiente que la da la emoción. Pero la que permite que ese hilo no se rompa es la capacidad de fraternidad, es decir, el eros, ¿vale? La aceptación del otro como el legítimo otro, ¿vale? Como decían los personajes. Y aparece el concepto de dejar aparecer, que según el tú, si estoy escuchando, pónganlo ahí porque es maravilloso, hay un lama que se llama Rinchel, anótalo, explícalo, que tú te va a gustar. Escucharlo es una maravilla, más allá que te esté hablando de su posición religiosa, etcétera. Te deja súper claro lo que son los egos, lo que no son los egos, los caminos que podemos seguir. Y él plantea, y justamente dice, mira, cuando estamos en periodo de ego, con fluctuación y tenemos que trabajar, métete a la cueva, y vete ahí y aléjate de los que son tóxicos o los que tú le generas toxicidad. Por eso. Pero también te dice, cuando estás ya más o menos, camina al valle y deja que las cosas aparezcan. Y después te dice, vete al cementerio. Y el cementerio es vete donde hay cosas difíciles que quieres cambiar. No sé si lo dice porque uno se muere por la otra vez. Pero a propósito del dejar aparecer, que esto está en muchas culturas. Bueno, me encanta que me diste respuesta a una de las últimas preguntas, que es qué cosas estás mirando o escuchando, viendo que te inspira. A vos, Elena, ¿qué cosas te inspiran que querés recomendar? A mí me inspira la vida, me inspira lo que emerge de la vida, porque en definitiva es lo que me enseña a que hay algo que tengo que cambiar o hay algo que tengo que aceptar. Me inspira mi familia, me inspiran las personas que buscan mejorar el mundo. Ok, ¿y qué podemos leer o recomendar a la audiencia en estos temas? Sí, de Frédéric Laloux, por ejemplo, un clásico del reinventar las organizaciones. Me parece que es un libro muy inspirador, que trae todas estas nuevas formas de organizarse de las empresas, de las organizaciones, en casos reales. Y es muy inspirador. Perfecto. ¿Y qué se imaginan para el futuro de Tejer Redes? Yo creo que sí, que se fortalezca como comunidad, que vamos buscando esos espacios como recién comentaba, donde nos sintamos incómodos, que nos genere inquietud, con micropasos, pasito a pasito, generando cambio, cada uno en su ámbito. Eso es lo más bonito, que los que estamos aquí no estamos casados todos con el full time dentro de Tejer, sino que estamos haciendo otras cosas por otro lado, entonces vamos mirando, que yo creo que es lo más interesante. Elena. Bueno, yo me imagino concretando proyectos, porque me gusta soñar, pero me gusta aterrizar. No me gusta que queden en el aire, sino que bajen y que se concreten. Que el helicóptero aterrice, ¿no? El helicóptero aterrice, sí, que vuele alto, pero que aterrice. Me imagino un grupo de personas que pueden ir cambiando, pero que mantengan la esencia de ese amor, ese tejer conversaciones y generar puentes para tener un mundo mejor. Muy bien. ¿Te quedó alguna pregunta en el tintero, Richie? Pues no es una pregunta, pero es como una inquietud, ¿no? Que tiene que ver con antes cuando Cristian hablaba, ¿no?, del sentimiento latinoamericano, me parece como muy interesante, pero a mí siempre claro, yo soy un europeo bilbaíno, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma soy un colonizador, ¿no? Entonces me cuesta siempre que me acerco, yo miro hacia Latinoamérica y me parece un sitio como donde pasan cosas con las que me siento como muy identificado, pero que de alguna manera las veo como ¿cómo lo diría? O sea, como que me acerco a ellas y me siento como que estás como usurpando cosas, ¿no? Entonces, entiendo que tú, Cristian, que sí que eres alguien que ha estado pivotando, ¿no? Que vienes de allí, vives aquí, y sí que, o sea, ¿cómo se construye esa comunidad latinoamericana sin que los que estamos en este lado del Atlántico Norte
funcionemos como colonizadores de esos saberes, esas prácticas, ¿no? Y esos sentipensares que están en el sur, ¿no? Cómo construir esos puentes que puedan ser unos puentes verdaderamente como más horizontales, ¿no? Y me cuesta ver cómo hacer eso desde una... A mí, como que me pasa también lo mismo, por ejemplo, cuando te relacionas con el feminismo, ¿no? ¿Cómo puedes relacionarte con el feminismo siendo un hombre sin acabar colonizando ese espacio, ¿no? Mira, una parte de esa respuesta, yo te contaba que nosotros en estructura legal somos una asociación. Y no sé si el día de mañana nos moveremos a otra estructura, etcétera, pero dentro de los estatutos aparecía hacer puentes entre aquí y allá, Latinoamérica y acá. ¿Y por qué esos puentes? Porque justamente a veces existen esas miradas del latinoamericano que dice, oye, Europa, no sé qué, o los europeos que dicen, no quiero ir a interrumpir allá, o voy a ir a interrumpir, porque hay otros que pueden ir con la otra mirada. Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer es mezclar esas culturas, ¿vale? Y con respeto a todo el mundo. Y si trabajamos un proyecto o la misma escuela, yo creo que lo rico de la escuela, dijimos la autogestión, etcétera, pero en realidad la vibra que tiene un grupo detrás, que hay gente de todos lados, ¿vale? Y que lo que los une es el cariño, el amor, el construir, el tratar de cambiar las cosas, el avanzar. Yo creo que tiene que ver con un grupo de personas que empiezan, no sé si a hacer tribu o estas cosas, a mí no me gusta mucho cerrar el ámbito, pero sí que hay resonancia. Y con todo el respeto, ¿vale? A las diversidades, etcétera. A veces, efectivamente, uno puede que se le pase la mano, pero también puede pedir perdón. Y yo creo que lo principal es estar en esa lógica de humildad. De decir, vale, voy acá y voy a co-crear juntos, y yo vengo con mi historia, tú con tu historia, y ven, veamos cómo lo hacemos. Yo agregaría de que eso capaz es un prejuicio y que cuando uno está vibrando en la misma sintonía, no hay género, no hay nada que lo pueda separar. Entonces nos sentimos, lo digo por la propia experiencia de pertenecer a equipos en donde nos conocemos personas de Latinoamérica y de Europa y podemos trabajar juntos. Si estamos en la misma sintonía, si queremos más o menos lo mismo, si tenemos un propósito similar, si tenemos los mismos valores, somos personas, no importa de dónde seamos. Somos personas y ahí nos entendemos. Yo creo eso sin dejar de ser un hombre blanco europeo, ¿no? Entonces, claro, siempre es como que lo puedes creer en una posición que no deja de ser una posición como de poder con respecto al otro, que a veces es difícil gestionar, ¿no? Perdón, pero es más una sensación, he sentido esa misma pregunta de otros europeos, ¿no? Entonces, yo siento que son lo mismo, digamos. Lo que pasó y ahora somos personas. Si venís, como decía Cristian, en un tono de soberbia o de yo soy más que vos, entonces ahí obviamente que la reacción la puede tener cualquiera, no un latinoamericano, un europeo con un europeo, cualquier persona, porque no tiene que ver con la nacionalidad ni de dónde nació, sino tiene que ver con la actitud con la que se presenta. Yo creo que es más un prejuicio de lo que realmente sentimos nosotros. Por lo menos de acá, hablo de acá de Uruguay, que es lo que conozco. Muy bien. Bueno, pues yo creo que Mariana hemos llegado al final, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Ha estado súper interesante. Me encantó la frase, vamos todos juntos para llegar lejos, pero vamos a ir lento. Siempre que alguien me dice de hacer algo para diseño y diáspora, yo le digo que hago las cosas muy lento. Puedo grabar un episodio ahora y publicarlo en 4 meses. Y para mí esto es importante porque con muchas otras cosas tengo que responder inmediatamente. Entonces me sirve tener algunos proyectos que van lento y otros más rápido. También es la manera de poder colaborar, que cada uno le pueda hacer a su tiempo. Hoy estoy armando este final de esta charla para que dentro de una semana Richie ponga su bocadillo y en un mes lo publiquemos. Vamos lento, pero vamos juntas y vamos lejos. Ir lento nos permite ir juntas y nunca pensamos en el tiempo como un factor que hace a la accesibilidad y a la posibilidad de colaboración. Si ponemos un tiempo muy definido, mucha gente no puede porque no le da.
pero si lo planteamos con tiempo, atrapamos más corazones. Me encantan las charlas que propone Richie porque no se me hubieran ocurrido y le da más vuelo al contenido de este podcast. Siempre él propone acercarse a la gente que trabaja de manera transdisciplinar y desde perspectivas diferentes. Aprendo mucho escuchándolos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, últimamente estamos pensando bastante sobre todo esto de las formas de colaboración síncronas y asíncronas, ¿no? Habitualmente en Colaborabora hemos trabajado mucho con modelos presenciales, con encuentros como que estaban muy ligados como a lo energético de esa producción como colectiva, ¿no? Pero desde el confinamiento, pues bueno, como todo el mundo nos hemos visto forzadas como a pasarnos a lo digital y a tratar de encontrar ahí cosas como interesantes, ¿no? Y claro, cuando buscas, ¿no? Si estás dispuesta a encontrar, encuentras, ¿no? Y pues bueno, está claro que incorporas como otras relaciones que están deslocalizadas y trabajas, como decías, ¿no? Con gente que tiene otros ritmos y otras agendas vitales que son muy diversas, ¿no? Entonces cada vez estamos incorporando como más posibilidades de colaborar en diferido, ¿no? Para que cada cual pueda aportar en el momento que puede, sumar partes, realizar como pequeñas tareas, conversar de formas que están como más expandidas en el tiempo, ¿no? Y antes era como que todo sucedía a la vez y sostenías muy fácil el hilo, y en cambio ahora hay que ir buscando como otras intensidades y otras maneras como de mantener como la intensidad, ¿no? Y también incluso a veces como aprender a perder el hilo de las conversaciones, ¿no? A deshilarlas o desintensificar, ¿no? Que a veces también nosotros estábamos acostumbradas a que todo fuese muy intenso y quizá esa intensidad no siempre sea. Me parece interesante lo que decías, ¿no? De cómo tú estabas preparando una parte del bocadillo, luego yo en otro momento estuve preparando como otra parte del bocadillo, y en cambio hoy, ¿no? Sí nos hemos juntado como para hacer juntas el sándwich, ¿no? Y creo que al final la clave es esta, ¿no? Es como querer hacer juntas cosas, ¿no? Y que si hay un propósito común, entonces ir buscando pues los tipos que tiene cada una para poder llevarlo a cabo, ¿no? Creo que la clave es esa, ¿no? Como querer estar juntas haciendo cosas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.